Wandita, Ok, podemos comenzar. Ok, muy buenas noches a todas, bienvenidas a las que ya se han conectado. Un saludo cordial de mi parte a todas, Cristina, Denise, Dali, Viviana, Damaris, Brenda y Claudia. Hasta este momento estamos contentas porque una vez más nos hemos podido reunir en esta reunión de los martes, que es muy hermosa. ¿Verdad? Cada martes estamos aprendiendo más, cada día enriqueciéndonos, ¿verdad? En la palabra del Señor y en conocimientos. Y en esta noche, pues, Janet no está con nosotros, pero ella está de cumple hoy. La bendecimos y le pedimos al Padre que le dé salud y le siga añadiendo años de vida. Y todas las que cumplan en este año, también en este año, en este mes de diciembre. Así que recordándoles que también los martes a las 12 estamos con Íntima en nuestra hora de oración, donde presentamos todas las peticiones, ¿verdad? Especiales. Y en este día de hoy, pues nos reunimos y estuvimos orando por varias peticiones. Así que en esta noche vamos a tener nada menos que ella va a traer hoy, que es, abarca mucho lo que ella nos va a traer en esta noche, eh, con los conflictos de Israel, Palestina y toda esta área. Así que Brenda, con la bendición del Eterno, vamos a orar, vamos a pedirle al Padre que nos bendiga y que sea de gran bendición y enriquecimiento para nosotros esta noche. Si alguna tiene alguna petición, pues lo deja saber para el final, pues oramos. Padre, en este momento estamos ante tu santa y divina presencia. Oh Dios, te damos gracias porque nos permites una vez más reunirnos, Padre Santo, en esta reunión amena que nos has permitido ya por varios años llevarla a cabo y estar unidas en un mismo sentir. Gracias, Padre, por Brenda que en esta noche va a enseñarnos los temas que le ha tocado cubrir en esta noche. Bendícela de manera especial y bendícenos a todas en esta noche. Y por los méritos de Yeshua te pedimos tu bendición. Amén. amén, amén. Gracias, Wandita. Es, Amén. por una parte, sí, abarca mucho, pero a la misma vez no se puede resumir bien sencillamente. Yo voy a traer hoy los acuerdos infatidas desde 1998, 2000 y al presente. En lo que yo estuve buscando información y estudiando, se puede resumir que simplemente vamos a ver dos grupos. Uno que está luchando por ser reconocido como Estado, como nación, tener su soberanía, y por eso es que entra en todos estos conflictos. Y vamos a ver otro grupo que se defiende, alega que lo que está haciendo es defenderse eh, contra estas personas que están constantemente atacando. Entonces, ¿qué yo hice? Yo lo que hice fue dividirlo. Vamos a ver primero quiénes son los palestinos y desde el punto de vista de los palestinos, desde 1988 al 2000 y algo del presente también vamos a traer. Y luego vamos a ir Israel en esa misma fecha y en ese mismo contexto. Primeramente, ¿quiénes son los palestinos? Los palestinos son un pueblo árabe que ha vivido históricamente en una región conocida como Palestina. Palestina está ubicada en el Medio Oriente, donde hoy están Israel, Cisjordania y está Gaza. Entonces, hay que hablar un poquito antes de 1988, tenemos que irnos un poquito más para atrás
al 1948, porque en el 1948 es que todo comienza. Entonces voy a tocar brevemente que antes del 1948 no existía el Estado de Israel. Entonces, la región no era un país independiente y la zona estaba bajo el dominio en ese momento del Imperio Otomano. Y ese Imperio Otomano tuvo dominio hasta el 1917. Entonces, luego quedó bajo el control británico llamado Mandato Británico de Palestina. O sea, que los palestinos no pertenecían a Israel porque Israel en ese momento aún no existía. Vivían allí como una población local árabe donde habían musulmanes, habían cristianos y habían algunos judíos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en esa Segunda Guerra Mundial? Después del Holocausto, la ONU propuso en 1947 dividir este territorio, dividirlo entre los judíos y entre los árabes palestinos. Entonces, ¿qué pasó con esa propuesta? Israel la acepta, pero los palestinos no quieren aceptar la propuesta. Entonces, en 1948 se crea el Estado de Israel. Ahí es donde Israel es creado como Estado, pero el Estado palestino no se crea. Y el resultado de todo eso es que muchos palestinos empiezan a perder tierras, huyen y se convierten también en refugiados. ¿Y qué pasa con Israel? Israel va controlando y adquiriendo más territorio de lo previsto inicialmente. Entonces, ahí es que podemos decir que realmente comienza este conflicto Palestino-Israel, Israel-Palestino, empieza desde ahí, desde el 1948, cuando la ONU decide hacer esta división. Entonces, eh, los palestinos quedan sin estado propio y viviendo bajo ocupación en territorios fragmentados. Entonces, ¿por qué los palestinos querían un territorio propio? Porque ellos vivían allí por generaciones, no tenían un país propio reconocido, además no tenían soberanía, no tenían un gobierno propio completo, y hasta el día de hoy sigue siendo así. Eh, que ellos querían autodeterminación, ellos querían poder decidir su propio futuro, autodeterminación es el derecho de un pueblo a gobernarse a sí mismo. Y ellos querían autodeterminación. Ellos no querían pertenecer. Ellos querían ser un estado propio, existir como nación, igual que todos los otros pueblos. Entonces, ¿qué tiene que ver el 1988 en todo esto? Ahí es que pues entra mi parte, pero pienso que era importante pues ese puntito, porque ahí es donde como que dice, los palestinos dicen, oh, mi guerra es contra ti, y hasta el sol de hoy. Entonces, ¿qué tiene que ver el 1988 en todo esto? En 1988, la OLP dice básicamente, eh, ya que no tenemos un Estado reconocido ni soberanía real, declaramos nuestra independencia y reclamamos ellos declaran el derecho a existir como país. Entonces, esa decisión no fue creada de la nada, así, que ellos un día decidieron eso, no. Fue una afirmación política y simbólica de algo que ellos llevaban reclamando por décadas, por décadas.
Entonces, eh, por eso muchos países reconocen a Palestina eh, como Estado, aunque eso no ha podido detener los conflictos que ellos han llevado por décadas y que al día de hoy, pues, siguen teniendo. Entonces, explicado de una manera más simple, se puede decir que los palestinos básicamente están buscando un estado propio, eh, porque ellos eran un país viviendo durante muchas décadas en un territorio disputado, sin soberanía completa, ni control, ni futuro. Entonces ellos querían existir como Estado con su propia soberanía, su gobierno y todo eso. Eh, y después del 1948 es que comienza todo. En 1948, como ya le habían mencionado, se crea el Estado de Israel. El Estado palestino no se crea. Muchos palestinos, como ya habíamos dicho, pierden tierras, se convierten en refugiados y quedan sin un país propio. A partir de aquí comienza este conflicto palestino con Israel, porque Israel controla gran parte del territorio. Los palestinos quedan bajo la ocupación o control limitado y no tienen una soberanía plena. Y al sol de hoy ellos son reconocidos parcialmente. Si preguntas a algunas personas lo van a reconocer como Estado, otros no como Estado, porque es que no tienen todo lo que se necesita legalmente para considerarse un Estado. Así que todavía no lo son, son parcialmente. Entonces, eh, ¿qué es una intifada? Intifada es una palabra árabe que se utiliza para describir levantamientos, el levantamiento de un pueblo, la sacudida, el levantamiento de un pueblo, son unas protestas. Entonces, en la práctica se usa para describir el levantamiento del pueblo palestino contra israelí en los territorios ocupados. Ok, ¿qué tipo de levantamientos o qué es lo que conlleva una intifada? Pues las infatidas, que es en plural el plural de intifada, pueden tener protestas masivas, huelgas, disturbios, desobediencia civil y también en algunos casos puede escalar hasta la violencia. Las intifadas no son una guerra formal entre dos ejércitos. Las intifadas es algo más civil, es algo pueblo contra pueblo, es un movimiento popular principalmente entre civiles. Pero eso no quiere decir que aunque sea no por fuerzas militares, sino entre civiles, no quiere decir que muchas veces puede escalar a situaciones más serias con armas y todo ese tipo de cosas. Entonces, voy a mencionar las intifadas más importantes. La primera intifada fue en 1987 hasta el 1993. Esta comenzó antes del 1988. En esa primera intifada que les estoy mencionando, principalmente hubo protestas, piedras entraban a pedrazos, boicots económicos y esa primera intifada los llevó a los acuerdos del Oslo. Entonces, en la segunda intifada, que fue 2000 al 2005, esa fue más violenta. Incluyó enfrentamientos armados,
es la que normalmente se menciona cuando se habla del conflicto del 2000, que vamos a hablar un poquito más adelante. Ahí tengo algo ahí en mi ojo. Entonces, del 2000 al presente todavía está esas intifadas, esos levantamientos del pueblo palestino contra Israel, eso sigue existiendo al día de hoy. Gaza y hubo muchos fracasos de negociaciones de paz. Ok, las intifadas fueron levantamientos populares del pueblo palestino en respuesta a la ocupación, al conflicto con Israel, especialmente intensos al final de los años 80 hasta el 2000. ¿Qué pasó exactamente en el año 1988? En el año 1998, en Argelia, la OLP, que es la Organización para la Liberación de Palestina, liderada por Yasser Arafat en aquel momento, la OLP declaró lo siguiente: la existencia del Estado palestino. Aceptó resoluciones de la ONU. Reconoció el derecho de Israel a existir. Y eso, el reconocimiento de Israel a existir como nación, es un punto clave aquí, que vamos a hablar un poquito mejor más adelante. Entonces, la OLP declaró la existencia de Estado Palestina, aceptó resoluciones de la ONU y reconoció el derecho de Israel a existir. Eso fue clave. Este gesto hizo que muchos países dijeran, ahora sí te reconocemos, Palestina. Ese gesto hizo que hubo un movimiento de países a favor de Palestina. Más de 80 países reconocieron a Palestina como Estado. Voy a mencionar países más relevantes que reconocieron a Palestina. Obviamente, no voy a mencionar los 80 países, pero sí los más relevantes, los que fueron más importantes y los más representativos en todo en esta historia. Vamos a empezar primero con los países árabes que reconocieron a Palestina. Están entre los países árabes, están Egipto, Jordania, Arabia Saudita, Siria y Líbano. Y esto, pues, por la cercanía que ellos tenían, cultural, histórica y regional. En América Latina, muy importante, los países más relevantes, los más grandes y respetados que aceptaron a Palestina como Estado fue Brasil, Argentina, México, Chile, Perú, Venezuela y Cuba. Esto le dio a Palestina peso internacional fuera del Medio Oriente, fuera del área donde ellos estaban. Entonces esto le dio un peso internacional creíble. Entonces, en Asia está China, India e Indonesia. Esos países son países muy poblados, con mucha población e influencia global. En África está Sudáfrica, Nigeria, está Argelia también. Y estos países, especialmente de Sudáfrica, pues porque cuentan la historia de que ellos estuvieron en contra de los apartheid, del apartheid, que eso es un grupo que oprime los sistemas sistemáticamente al otro. Por ejemplo, racismo, no te pueden discriminar o tratar mejor a un grupo de personas por su color de piel o por su nacionalidad o por su estado económico, etcétera, etcétera. Entonces, ¿quiénes no lo reconocieron? Es importante también decir quiénes no lo reconocieron.
Estados Unidos, por supuesto, Israel, obviamente, y la mayoría de Europa Occidental en aquel momento no lo reconocía, pero ahora está reconocido en más de 130 países. Esto explica por qué el conflicto pues, continuó con Israel y Palestina, etcétera, etcétera. Eh, ¿Por qué es importante este reconocimiento? Palestina empezó a existir diplomáticamente. Pudo abrir embajadas en varios países. Su causa llegó a foros internacionales, donde lo podían escuchar más países. Se fortaleció la idea de un Estado palestino, de un futuro Estado palestino. Pero como quiera, eso no resolvió conflictos al día de hoy, no terminó lo que es la ocupación de los israelitas en áreas que ellos no quieren que ocupen y no hubo una soberanía real completa. Y hasta el sol de hoy sigue siendo así. No hay una soberanía real completa, hay una soberanía parcial, porque Gaza está liderado por Hamas. Cisjordania es un lugar donde está los fuerza militar israelí. So que ellos están tan divididos que realmente ellos están, existen parcialmente. No son un Estado completo, soberano e independiente con un gobierno político sólido. No lo tienen. Entonces, eh, tras la declaración de la independencia de 1988, más de 80 países lo han reconocido. Ya dijimos que entre ellos están Brasil, México, Argentina, China, India, Indonesia, etcétera, etcétera, que lo han reconocido oficialmente al Estado de Palestina. Este reconocimiento fue un paso diplomático e importante para Palestina, aunque, como les he dicho, no significa el fin del conflicto ni la creación inmediata de un Estado soberano, plenamente soberano para el pueblo de palestino. Entonces, ¿qué significa el derecho de Israel a existir? Que yo les había dicho que esto era un punto importante que había que tenerlo ahí un poquito en mente. Eh, Cuando decimos que en 1988 que la OLP reconociera el derecho de Israel a existir, eh, nos referimos a esto. Antes de 1988, como ya les había dicho, gran parte del liderazgo palestino no aceptaba oficialmente la existencia de Israel como Estado. Porque en el 1947, cuando la ONU dice vamos a dividirlo, ellos desde ahí se oponen porque ellos pensaron que esa división es injusta. Entonces ellos se rehusaban a reconocer a Israel como Estado. No lo reconocían, no lo respetaban como Estado, etcétera, etcétera. Entonces, después del 1988, la OLP dijo públicamente, reconocemos que Israel tiene derecho de existir como Estado. Eso no significa que ellos estuvieran de acuerdo con las políticas de Israel, que estuvieran de acuerdo con que ocuparan tantos territorios. Eso no quiere decir que ellos estaban de acuerdo con la ocupación que ellos tenían en cuanto a territorio, que los conflictos entre ellos terminaran. Eso no significaba eso. Simplemente ellos los reconocían como Estado y que tenían derecho a existir. Eso es un significado más básico y fundamental,
porque ellos lo que estaban haciendo es aceptarlo legalmente, aceptarlo legalmente, aceptar su existencia legal. ¿Por qué eso es tan importante? Porque en diplomacia internacional hay una regla táctica que dice, si no reconoces al otro, no puedes negociar con él. Si reconoces que existe, entonces se abre la puerta al diálogo, a negociaciones, a que sean escuchados el uno al otro. Y por esa razón es que ellos reconocen a Israel como Estado y su derecho a existir. Entonces, en 1988, Israel decía, ¿cómo vamos a negociar con unas personas que niega que nosotros existimos? Nosotros no podemos negociar porque si nosotros no existimos, pues nosotros no podemos negociar, porque ¿con quién te vas a sentar? Entonces, eh, y muchos países en el estado occidental, muchos países occidentales pensaban de igual manera. Eso era una táctica. Entonces, en 1988, Palestina pasó de ser vista como un movimiento a ser vista como un actor político serio. Entonces, ¿qué pasó exactamente en el 1988 con la declaración de la independencia de Palestina, que fue en Argelia, liderada por Yasser Arafat? La OLP aceptó resoluciones de la ONU, reconoció implícitamente a Israel y se comprometió, al menos en discurso, se comprometió con una vía política. Entonces, esto fue para los palestinos, esto fue un cambio de lenguaje, un cambio de postura y en la forma en que los demás, en que el mundo los veían a ellos. Por eso Estados Unidos empezó a dialogar con la OLP, aunque Estados Unidos no lo reconocieran a ellos. Pero sí, Estados Unidos empezó a tener conversaciones con la OLP de una manera pues, diplomática, como debe ser. Entonces, a raíz de eso, muchos países dijeron, ahora sí te reconocemos, Palestina, ahora sí podemos reconocerlos a ustedes. Se están comportando o tratando de comportar. Entonces, cuando la OLP reconoció el derecho de Israel a existir en el 1988, dio paso clave porque aceptó dialogar políticamente en vez de negarse la existencia el uno al otro, empezaron a tener estos diálogos de una manera política. Entonces, eso permitió que muchos países comenzaran a ver la causa palestina como una vía diplomática y no solo como un conflicto armado, como los veían a ellos. Y cuando yo digo que los veían como un conflicto armado, a lo que me refiero es la percepción que tenían el mundo hacia ellos, ¿verdad? Porque antes del 1988, antes del reconocimiento, muchos países, sobre todo en el occidente, la causa palestina era vista principalmente como un movimiento armado, intifadas, peleas, eh, eran un problema de seguridad, lo veían como un problema de seguridad. Un grupo sin estado político claro sigue siendo así. Y algo que se manejaba con fuerza y no con diplomacia. Entonces,
Y eso no quiere decir, aquí un pequeño ojo, eso no quiere decir que todos los palestinos sean violentos o que piensen en la violencia, nada de eso. Lo que quiere decir es que la imagen dominante del pueblo palestino, pues se veía con enfrentamientos, con resistencia armada, esa era la imagen dominante de los palestinos, como las demás países, naciones veían, ¿verdad? A los palestinos. Este, y no le da un proyecto político al Estado. O sea, ellos más que dejarse llevar por lo que era la diplomacia, ellos eran más por las fuerzas. Y entonces eso eran lo que ellos proyectaban a las demás personas. Pero luego todo eso cambió cuando ellos decidieron cambiar, ¿verdad? Su lenguaje y su postura, cuando la OLP empieza a hacer todas estas negociaciones con la ONU de una forma más diplomática, se empiezan a abrir los canales de comunicación, etcétera, etcétera. Como yo comencé al principio diciendo, ¿qué es lo que yo vi cuando estudié esto? Dos grupos. Un grupo que lo que está reclamando es tierras, derecho a existir como Estado, con un gobierno político soberano, sólido, independiente. Ellos están luchando por eso, por tener tierras, por ser independientes. Y espero que haya podido yo, ¿verdad? En la información que les traje, que ustedes pudieran ver eso que les acabo de explicar. Entonces, el otro grupo de personas que viene siendo Israel, ahora lo vamos a ver. ¿Qué es lo que yo vi de Israel? Es un grupo que se está defendiendo. Se está defendiendo lo que yo soy. Yo soy, yo me tengo que defender, yo tengo que defender mi postura, yo no me meto con nadie, pero si te metes conmigo, pues me tengo que defender. Entonces vamos ahora con el punto de vista de Israel en el mismo contexto. ¿Quién es Israel? ¿Quién era Israel en ese momento histórico? Ok, Israel, como ya habíamos dicho, es un estado declarado en el 1948, reconocido por Estados Unidos, por las Naciones Unidas y por gran parte del occidente. Ellos tienen un gobierno, tienen un ejército, tienen fronteras, fronteras disputadas y tienen una población diversa. Entonces, para el 1988, Israel ya llevaba 40 años como Estado. Cuando la OLP decidió declararse como Estado, ya Israel llevaba 40 años como Estado para el 1988. Ellos habían participado ya en varias guerras regionales, se veían a sí mismos como una nación que defendía sus derechos a existir. Entonces, en 1988, ¿cómo Israel vio la declaración de Palestina en aquel año, en el 1998? Desde la perspectiva de Israel, la declaración palestina no resolvía el tema de la seguridad. Y hasta el sol de hoy no la resuelve. Israel seguía enfrentando y sigue enfrentando ataques, intifadas, amenazas de grupos armados. Israel veía a la OLP con desconfianza. Bueno, ¿verdad? ¿Por qué será? ¿Por qué será que lo veían con desconfianza? Pero Israel veía a la OLP con desconfianza de lejito. Obviamente por la historia previa que ya les acabo de contar por aquí. Para Israel, el tema central es seguridad y supervivencia. Ese es su tema.
Yo tengo derecho a existir, tú me estás atacando, yo tengo que defenderme. Ese es para Israel el tema central, seguridad y supervivencia. Eh, no expansión por gusto, sino evitar ataques, proteger a los civiles, a su pueblo y obviamente asegurar las fronteras. Israel desde el año 2000 al presente. En la segunda intifada del 2000, para Israel fue vista como una ola de violencia directa. Por eso le dije que la intifada del 2000 era algo importante, porque esa intifada incluyó atentados y también ataques a civiles. Ay, discúlpenme, que tengo que rapear, sorry. Y también ataques a civiles en esa intifada, segunda intifada del año de 2000. Esto marcó profundamente a a la sociedad de los israelitas, a los israelíes. Eh, de esa intifada, el resultado que ellos tuvieron fue, de esa intifada de 2000, que hubo daños civiles y fue bastante fuerte para ellos. ¿Qué ellos hicieron? ¿Qué hicieron los israelitas? ¿Cuál fue la consecuencia? ¿Cuál fue el resultado? Que ellos endurecieron, endurecimiento de la política de seguridad. Y ahí tienen muros controlados, la presencia militar, y eso se puede ver al sol de hoy, donde ellos tienen esos muros y esa presencia militar siempre, siempre está ahí, pendiente, desde el año 2000 hasta el presente. Ellos hicieron ese refuerzo militar en esos muros y todo. Desde el punto de vista, eh, ellos estaban defendiendo, ellos estaban tomando medidas defensivas. No era un castigo colectivo. Ellos lo que estaban, como ellos explican, que ellos lo que están tomando es medidas defensivas contra cualquiera que trate de atacarlos. Entonces, Gaza y seguridad. Vamos a hablar de Gaza. Desde el punto de vista de Israel, Gaza se convierte en un foco de tensión continua. Gaza es un foco de tensión continua en todo momento. Israel argumenta que las acciones que ellos toman, lo único que ellos están buscando es neutralizar las amenazas que ellos reciben constantemente de, de estos árabes, ya sea de Palestina, de Gaza, eh, ya por lo menos Suria ya se retiró. Y ellos lo que quieren es evitar ataques contra la población, contra los civiles de ellos, es proteger a sus civiles. Entonces, Israel se presenta a sí mismo como un Estado que actúa en defender a los ciudadanos. Tú me atacas, yo tengo que defender a mi pueblo. Entonces, en la guerra del 2006, la guerra del Líbano, eh, para Israel está los Hezbollah. Los Hezbollah es visto como un grupo armado, es una amenaza directa en su frontera norte. Eh, la guerra del 2006 es presentada como una respuesta militar a secuestros y ataques de parte de los palestinos hacia Israel. Aquí Israel refuerza la narrativa de que ellos legítimamente se están defendiendo. En el 2006, cuando este grupo Hezbollah, pues, eh,
ellos capturan a unos soldados israelíes. Entonces ellos ahí refuerzan, yo me estoy defendiendo de una manera legítima. Y entonces el derecho soberano a proteger su territorio. Diferencias entre Israel y Palestina. Es un estado reconocido. Israel es un estado reconocido desde el 1948. Israel tiene un gobierno, perdón, establecido. Tienen un ejército formal, tienen una diplomacia activa y tienen el apoyo fuerte de Estados Unidos. Versus Palestina. Palestina, pues tiene un reconocimiento parcial hasta el sol de hoy, eh, instituciones limitadas, territorios fragmentados, porque como vemos Gaza es liderado por Hamas y Cisjordania, ahí lo que hay es la Fuerza Armada israelí. Y tienen el menor poder militar y diplomático. Entonces, desde la perspectiva de Israel, los eventos desde el 1988 hasta el presente han sido entendidos principalmente en términos de seguridad nacional y derecho a la autodefensa dentro de un contexto regional hostil y amenazas constantes. ¿Qué pasó exactamente en el 2006? El detonante inmediato del 2006, en julio del 2006, el grupo Hezbollah, que es una milicia armada chií en el Líbano. Y aquí yo quisiera dejar saber, no sé si mucha gente lo sabe, pero hay dos tipos, en la religión musulmana hay dos tipos. Están, así como en las cristianas hay muchísimas, hay dos tipos en la musulmana. Están los chiitas y están los sunitas. Los chiitas son estos musulmanes que, pues, son terroristas y se dedican a matar en el nombre de Alá, son bien extremos y todo para ellos es con fuerza, una fuerza armada, como lo son, pues, estas personas, estos árabes de los que estamos hablando hoy. Y están los sunitas, que pues los sunitas es diferente, ellos no creen en esta forma que los chiitas llevan su religión y todo es pues más paz, más amor, más esto, más aquello, más lo otro, más tranquilo, son totalmente diferentes. O sea, no si ves un musulmán, quiere decir que ellos practican la misma forma de religión. Están los chiitas y están los sunitas. Y hay que, ¿verdad?, dejar saber eso. El grupo de Hezbollah, ellos son chiitas. Eh, pues, ¿qué hizo este grupo? Ellos atacaron una patrulla del ejército de los israelíes en la frontera. Y el resultado de eso fueron dos soldados israelíes que fueron secuestrados. Varios soldados fueron muertos y hubo lanzamientos de cohetes hacia el norte de Israel. Esto no fue solo una amenaza retórica, fue un ataque directo y planificado y organizado por los palestinos, por este grupo Hezbollah. ¿Cómo lo interpreta Israel? Desde la visión Israel, los Hezbollah es un grupo armado apoyado por Irán que no reconoce el derecho de Israel a existir. Entonces, el secuestro de soldados fue visto como una declaración de guerra, no un incidente aislado. Israel tuvo dos preocupaciones principales. Fue la de defender sus civiles y la de recuperar los soldados secuestrados. ¿Qué hizo Israel como respuesta a esto? Israel lanzó una operación militar a gran escala que incluyó bombardeos a infraestructuras de los Hezbollah y zonas que operaba este grupo, como siempre ha hecho Israel. Ellos, cuando tienen ¿cómo se dice? Una operación militar, ellos atacan puntos importantes que tienen que ver con los militares
bando contrario, no hay a todo el mundo. Entonces, ellos atacaron bases, atacaron rutas de suministro, y obviamente pues hubo defensa contra los cohetes que fueron lanzados hacia los israelíes o hacia el área de Israel. Entonces, desde Israel, esto se definió como el derecho de la autodefensa de un Estado soberano, evitar que Hezbollah fortaleciera su capacidad militar. ¿Por qué fue tan controversial eh, esta, este enfrentamiento, esta declaración de guerra? Porque el conflicto duró aproximadamente 34 días. Murieron muchos civiles, tanto del Líbano como los israelitas. Hubo destrucción significativa en el Líbano. Israel sostiene que el objetivo principal era los Hezbollah y no la población civil. Entonces, pues la comunidad estaba debatiendo la proporción que hubo, ¿verdad? En estos ataques y que murieron pues muchos civiles, tanto del área libanesa como los israelíes. Y hubo un impacto ahí humanitario. Eh, Aquí el punto clave es que Israel actuó en respuesta a los secuestros y a los ataques y no inició la guerra sin un detonante. Entonces, lo hizo bajo la lógica de seguridad nacional. Explicado en otras palabras, en el 2006, Israel lanzó una ofensiva militar tras el secuestro de los soldados y ataques con cohetes por parte de los Hezbollah en la frontera norte, considerando estos hechos como una amenaza directa a su seguridad nacional. ¿Qué pasó entre Israel e Irán en el 2024, hace un año atrás? Pues Israel e Irán se saben que han sido eh, enemigos indirectamente y cabe decir que todos estos palestinos, los Hezbollah, Gaza y todos estos grupos, vamos a decir, que siempre van con la Fuerza Armada, son patrocinados todos por Irán. Y también cabe aclarar que Irán son musulmanes chiitas, son de los que creen en la muerte por causa, o sea, para Alá. Y también cabe mencionar que estos líderes que están en, eh, en Irán ahora mismo, ellos no son persas, ellos son árabes, no son realmente de sangre persa. Por eso es que vemos tanto apoyo hacia estos otros árabes. Entonces, Israel e Irán, como les había dicho, son enemigos indirectos, se atacan a través de terceros, no directamente. Los terceros, Hezbollah, milicias en Siria, Hamas, ya Siria los abandonó, como ya habíamos dicho. Y en este momento del 2024 es histórico porque se atacaron directamente lo que es Israel e Irán. No hubo, no hubo terceros ahí. Vamos a las negociaciones de paz. Está el acuerdo de Camp David en 1978. En esta negociación fue Israel y Egipto, no estuvieron los palestinos directamente, pero fue importante porque participó Israel, Egipto y Estados Unidos. Entonces, el resultado de ese primer acuerdo de paz, ese primer tratado de paz entre Israel y fue el primer tratado de paz entre Israel y un pueblo árabe. Ese fue el resultado. La importancia es que estableció la idea de que la paz con Israel es posible y abrió el camino para futuros acuerdos. Entonces, hubo la conferencia entre Madrid 1991, que fue importante porque fue la primera vez que Israel
y representantes palestinos y países bajos árabes se unían, se sentaban juntos para tener una reunión para hacer pues, el acuerdo de paz. Y eso pues marcó un inicio formal del proceso de paz moderno. La Conferencia de Madrid marcó el comienzo de negociaciones directas entre Israel y los palestinos. Entonces estuvo el acuerdo de Oslo en 1993 a 1995. Fueron firmados en Washington y fue entre Israel y la OLP. ¿Qué lograron con eso? Reconocimiento mutuo. Israel reconoce a la OLP reconoce el derecho a Israel de existir, etcétera, etcétera. Y la creación de la autoridad palestina. Entonces, también tenían la autonomía limitada entre Gaza y Cisjordania, que ya les he hablado de cómo están divididos Gaza y Cisjordania. Eh, Eso no resolvió los conflictos, pero fueron los intentos más serios que ellos tuvieron en cuanto a todos los acuerdos de paz que hicieron. Ese del Oslo fue el más serio que ellos tuvieron. Por eso es el más importante. Entonces, en el Camp David segundo del año 2000, entra Israel y la autoridad palestina, y esa mediación en ese momento fue llevada por Estados Unidos, pero fracasó. Entonces no hubo un acuerdo final y poco después comienza la intifada del 2000, que fue la más violenta. Entonces, después de eso, eh, está la hoja de ruta para la paz. Esa fue en el 2003. Esa fue propuesta por Estados Unidos, por la ONU, por la Unión Europea y por Rusia. El objetivo de ese acuerdo era crear dos estados, el de Israel y el de Palestina, y ya sabemos qué pasó ahí. Nunca se implementó completamente hasta el sol de hoy. Entonces estuvo la conferencia de Anápolis, Israel con la autoridad palestina, hubo apoyo internacional. Ahí hubo diferentes países envueltos. Ellos volvieron a retomar el diálogo, pero el, no produjo ningún acuerdo definitivo, o sea, no llegaron a nada. Estuvo las negociaciones del 2013 al 2014 con Estados Unidos. Esas fueron mediadas por Estados Unidos y fue el último intento de paz seria y directa. Ese fue el último. Pero al final, pues colapsaron los resultados finales, colapsaron. No llegaron a ningún acuerdo. A lo largo de las décadas ha habido múltiples intentos de negociaciones de paz, siendo los acuerdos del Oslo, como ya les había dicho, el más significativo. Sin embargo, ninguno ha logrado una solución definitiva ni duradera con estos acuerdos de paz. Así que, ya para terminar, podemos decir que han habido muchos esfuerzos humanos por la paz, pero la paz duradera sigue siendo un desafío, y por eso es que esto nos debe invitar a nosotros a orar más por la paz, orar más por no perder la esperanza. Entonces, ya cerrando esto, después de recorrer esta historia, eh, quiero cerrar con una declaración profunda que Israel no es solo una nación que aparece en el mapa. Israel es un pueblo que fue llamado, escogido y separado por Dios. Y nosotros tenemos que recordar que nosotros tenemos un Dios que es fiel y que siempre cumple a sus palabras. El ser humano ha intentado no solamente los acuerdos de paz
y han fracasado y los podemos ver que están siempre a medias, no están ni en un lado ni en el otro. Pero nosotros sabemos que tenemos un Dios que Él hizo un pacto con esta nación y Él nunca le va a fallar. Nosotros podemos decir que tenemos un Israel hoy que es resiliente, que han tratado de destruirlo ayer, en el hoy, siempre lo han tratado de destruir, se han levantado contra Israel. Personas que han declarado públicamente diciendo, nosotros queremos que Israel deje de existir. Como este cantito de tierra tan pequeño tiene tantos enemigos, pero ¿sabes qué? Nunca, nunca, nunca van a poder destruirlo, porque ahí está la promesa de Dios. Y quiero leerles unos versículos rapiditos eh, que dice, en Génesis 12 2 al 3 dice, haré de ti una nación grande y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En Deuteronomio 7:6 dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. En Isaías 54:17, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Aquí nosotros podemos ver la resiliencia de Israel. No va a ser destruida jamás, porque ahí está la promesa de Dios y nosotros tenemos un Dios verdadero y fiel a su palabra. Israel no fue escogida porque fueron perfectos y porque ellos se lo merecían, no. Fue escogida porque así lo quiso Dios. Y si Dios ha sido fiel con Israel, ¿cómo no lo va a hacer con nosotros? Recuerden que nosotros somos Israel, nosotros fuimos llamados, nosotros fuimos escogidos, nosotros fuimos separados por el Padre. Él puso una promesa en nosotros en la cual va a ser cumplida. Y sé, sí, lo sé. Hay veces que nos sentimos que no estamos, no vemos los resultados, no vemos qué es lo que Dios quiere para nosotros. ¿Por qué tú nos llamaste, Padre? ¿Por qué tú me escogiste a mí? Muchas veces estamos en estos conflictos y en estas peleas y no vemos claramente la promesa de Dios en nosotros y muchas veces tal vez queremos tirar la toalla o decir, no, no entiendo, no sé por dónde caminar. Pero tenemos que recordar y en las historias, en este libro, en la Biblia, encontrar la palabra del Padre. Él es fiel y nosotros podemos ver a través de la historia y a través de la Biblia misma cómo Dios cumple sus palabras, cómo Dios nos hace leer testimonios de personas reales que han tenido experiencias con el Dios poderoso de Israel. Y esto a nosotros nos debe dar el aliento cada día, de nosotros decir, sí, aquí estamos. Sí, aunque no entienda, sí, aunque a veces sienta que no estoy caminando hacia ninguna dirección. Pero no eres tú no eres tú, es Dios, nuestro Padre Celestial, el que nos llamó, el que nos escogió, el que es fiel. Y como así mismo Él es fiel con su pueblo, nosotros tenemos que reconocer que somos parte de ese pueblo, que Él nos dio una identidad en Israel y nosotros somos ellos. Así que espero que les haya gustado para el día de hoy la información que les traje. Así que eso sería todo de mi parte. Gracias. Bueno, Brenda, esto ha estado espectacular, ¿verdad? Cómo hemos estado aprendiendo con todas estas jornadas de estos temas intensos, intensos. Mandari me dijo, búscate un poquito la información para que esté más o menos. Pero cuando yo empecé a buscar y empecé a escuchar tanta cosa, yo, wow, tremendo, ¿verdad? Cómo
pero podemos ver cómo Dios cuida de esa tierra, cómo cuida de Israel, ¿verdad? A pesar de los enemigos, de los contrarios, cómo el Padre la prevalece. Aprendimos en esta noche, ¿verdad? Que Palestina siempre ha estado en la contra y no le han dado el privilegio de que sean totalmente nombrada como Estado, ¿verdad? Y ellos esperan ser independientes, ¿verdad? Y tener sus propias tierras, pero así no le ha sido permitido. Y, y vemos a Israel como en el 48, como ella que lo hicieron Estado, después del holocausto, después de tantas cosas que pasaron, cómo pudieron regresar muchos a Israel y tener la victoria de que fuera declarada Estado en el 48. Y, y como dijo Brenda, que ya en el 88 ya habían pasado 40 años que ellos eran nación y, y como Estado con diplomacia activa. Entonces, como vemos que Gaza está entre medio y es un foco de tensión continua hasta el día de hoy, todo lo que hemos visto desde el genocidio que cometieron en octubre, ¿verdad? Y todas esas personas que se las llevaron secuestrados, otros murieron, otros han sido regresados y ha sido un sufrimiento bien grande. Pero vemos hasta el sol de hoy cómo esta tierra es tan deseada. Por eso hay tanto conflicto, porque todos la quieren, todos la desean, ¿verdad? Pero ya el Padre tiene su plan establecido que ya todos sabemos para nuestro Israel. Y como dijo Brenda ahorita, que han habido muchos, múltiples intentos de acuerdo de paz, ¿verdad? También. Y el nombre que le dieron a intifadas, las intifadas, ¿verdad? Que han sido demasiado de muchas las que han ocurrido y las últimas han sido terribles de fuerte. Lo hemos visto, ¿verdad? Lo hemos podido palpar en los noticieros, en videos, en diferentes maneras. Pero ella le echó algo en la palabra, pero también en Zacarías. Si buscamos en el libro de Zacarías, el capítulo 12 dice en el versículo 2 y el 3: He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio de Jerusalén. Y dice el 3: y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Y eso lo hemos visto y lo estamos viendo, ¿verdad? El día de hoy. Así que Brenda, esto ha sido tremendo. Seguimos aprendiendo tanto, ¿verdad? Wow, aprendiendo de la palabra, de los tiempos, de la historia eh, de este pueblo, Israel y de Palestina. Sigamos orando, ¿verdad? Y, y que el Padre nos ayude y los ayude. Pidamos por la paz de Israel siempre. Así que, hermanas, en esta noche, pues les recordamos de nuevo que a las 12 del mediodía, todos los martes, estamos en íntima. Un regalo, ¿verdad? De Rey. Y, y si alguna tienen petición, alguna petición especial, que las mencionen para hacer oración al final. Este, Queríamos cantarle cumpleaños a Janet, pero creo que Janet no está, ¿verdad? No está presente, que todas le pudiéramos haber cantado, aplaudido por su cumpleaños, pero ella verá la grabación, me imagino. Así que Janet, te amamos.
Eh, Quiero de mi parte felicitarte grandemente y darte un abrazo bien apretado, como nos enseñaste desde el principio, un abrazo bien apretado de parte de todas nosotras y que así que el Padre te bendiga y dirija tu vida cada día. Así que en esta noche, pues, si Magdari o Lisa quieren algo añadir o mencionar para qué petición vamos a orar en especial, pues lo hacemos. Nada, Wandita, hacemos una oración generalizada, pero Lisa nos debe una alabanza de la reunión del mediodía, así que Lisa, pon Ah, el micrófono porque hoy les hago el cuento corto. Hoy en la reunión del mediodía pues estábamos conectadas y nuestra amada Martita nos trajo, ella iba a cantar, Lisa iba a cantar una alabanza. Y entonces Martita pidió hablar para contar un testimonio y Lisa le dijo, pues sí, da el testimonio ahora y después cantamos la alabanza, pero Lisa tuvo que retirarse porque tenía una llamada que atender del esposo y entonces pues le dijimos, pues la cantas entonces a la noche, así que queremos darle la participación a Lisa, pero antes de darle la participación a Lisa, Brendita, gracias, gracias por todo tu esfuerzo, gracias por lo mucho que hemos aprendido en esta noche, de verdad que ha sido, wow. Espectacular, de verdad que sí, la enseñanza. Tenemos por aquí que Claudia dice, espectacular tu enseñanza, Brenda. Wow, qué recorrido nos hiciste desde el pasado hasta el presente. Gracias por dejarte usar por Dios. Lisa puso excelente, Brendita, que mucho hemos aprendido. Damaris puso mil gracias, Brenda, por la charla sobre OLP, brindada, bendiciones de lo alto. Y Cristina puso hermosa enseñanza, Brenda, estando como primer ministro para un momento de historia en Israel, dijo, este pueblo tan pequeño como es, rodeado de enemigos por todas partes, ha decidido vivir y si tenemos que pagar el precio por vivir, lo pagaremos. De verdad que ha sido muy edificante el conocer todo lo que hemos conocido en esta noche. Gracias por explicar y traer el preámbulo, el contexto de lo de Palestina para poder nosotros ver la división y poder diferenciar entre una cosa y la otra y por hacer ver lo más importante, que nuestro Dios es fiel, amén. que el Padre que llamó, Él es el que responde. Él escogió la nación de Israel como nos escogió a nosotros, no porque nosotros seamos lindos, no porque tengamos algo especial, simplemente porque a Él le plació, porque Él así lo decidió y el Padre honra a los que le honran. Así que de verdad, gracias Brendita, de verdad, gracias Wandita por esta exposición de moderar. Y vamos a dejar entonces a nuestra amada Lisa para que nos cante la alabanza y después pues entonces hace la oración final y cerramos. Y le queríamos cantar cumpleaños a Janet, pero por el compromiso previo, ¿verdad? Pues por lo menos entonces en la próxima reunión pues le cantamos. Cuando ella se conecte le cantamos, aunque ya haya pasado el cumpleaños, no importa. Así que, amada Lisa, el micrófono es tuyo para que nos cantes la alabanza porque nos dejaste con las ganas en la reunión del mediodía. Ajá. Amén. Shalom, ¿me escucho bien? Sí, Ok, es que estoy desde otra computadora y no es la mía. Y no sé si se escuchaba bien. Bueno, pues esta alabanza es para cada una de ustedes, ¿verdad? Yo había escogido otra al mediodía, pero voy a cantar esta, de la que mencioné al mediodía, que se titula Jireh, ¿verdad? Yahweh proveedor, ¿verdad? Y quiero que la escuchen cada una de ustedes. Voy a tratar, ¿verdad?, de cantarla. Mi garganta está un poco afectada, pero vamos a ver cómo no. Dice, nadie me amará como me amas tú. Nada puedo hacer que te pueda defraudar a ti, Señor. Mis logros los entrego ante ti. Nadie me amará como me amas tú. Aún en la tormenta no me hundiré. Puedo oír tu voz que me llama y me dice, ven, acércate. Solo por salvarme
Tú cruzas el mar. No hay nadie tan cerca como tú lo estás. Jireh, tú bastarás. Jireh, tú bastarás. En toda situación serás mi provisión. Jireh, tú bastarás. Por la eternidad, tú bastarás, tú bastarás. Por la eternidad, tú bastarás, tú bastarás. Jireh, tú bastarás. Jireh, tú bastarás. En toda situación serás mi provisión. Jireh, tú bastarás. Soy amado por Dios, soy escogida. Sé quién yo soy, sé lo que has dicho. Soy amado por Dios, soy escogida. Me bastarás, tú bastarás. Me bastarás, tú bastarás. Soy amado por Dios, soy escogida. Sé quién yo soy, sé lo que has dicho. Soy amado por Dios, soy escogida. Sé quién yo soy, sé lo que has dicho. Soy amado por Dios, más de lo que imagino. Me bastará, me bastará. Me bastará, me bastará, me bastará, tú bastarás. Me bastarás, tú bastarás. Me bastarás, tú bastarás. Soy amado por Dios, soy escogida. Sé quién yo soy, sé lo que has dicho. Soy amado por Dios, más de lo que imagino. Tú bastarás, tú bastarás, tú bastarás, me bastarás. Y como dice, si él viste los lirios con tanta belleza, ¿cuánto más él no viste? Y si él cuida de las aves que hay en el cielo, ¿cuánto más él nos ama a cada una de nosotras? Amén. 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 Preciosa alabanza, bien amena a esta noche. Lisa, gracias. Gracias por bendecirnos con esa preciosa alabanza. Y ahora pues vamos a orar general para despedirnos. Que sean todas bendecidas, que tengan una buena noche y un buen descanso y que el Padre las bendiga a todas y supla las necesidades de cada una de nosotras. Así que oremos. Padre, te alabamos, te bendecimos en esta noche maravillosa.
en esta noche donde has hablado a nuestras vidas, donde nos has llenado de más conocimiento. Padre, gracias por el esfuerzo de cada una de nosotras que nos hemos puesto en la brecha de querer obedecerte, de querer estar unidas en este grupo de una voz. Gracias por la persistencia de muchas que hemos podido seguir adelante. Padre, te bendecimos, te glorificamos. Te pido tu bendición para cada una de nosotras, que escuche las peticiones de sus corazones y serán contestadas conforme a tu voluntad. Si hay alguna enferma, que pongas tu mano de sanidad. Si hay alguna con alguna situación, que le ayudes a resolverla. Si hay alguna en tristeza, que le imparta gozo, alegría. Si hay alguna en tribulación, tú seas la fortaleza de su vida. Y así, Señor, bendice cada uno de nuestros hogares y sigue obrando en nuestros hijos, en nuestras familias, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias te damos. Permítenos esta noche un buen descanso y que seamos bendecidas cada día. Y todo te lo pedimos por los méritos de nuestro Mesías, Yeshua, que vive para siempre. Amén. Así que bendecida, nos despedimos hasta el próximo martes. Shalom. Amén. Amén. Les voy a compartir la alabanza para que Ajá. la escuchen por allá, por el chat. Amén. Sí. Las amo, Ok. bendiciones. Shalom, shalom. Bendiciones Shalom. todas. Adiós. Bye bye. Shalom. Shalom. ¡Mua! Shalom, hermanitas. Qué bendición. Un abrazo Bien apretado. Feliz noche. bien apretado. Bien Bye bye. apretado.